Aleluya. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Gracias a todos por estar aquí. Yo vengo, le decía a los hermanos, vengo contento, vengo alegre porque estamos en la casa de Dios y no estamos en cualquier día, ¿ok? Estamos en un día donde estudiamos a profundidad la palabra de Dios. Y para comenzar me gustaría que por favor abran sus Biblias en el Salmo 92, versículo 12. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Salmo 92, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí como están, no se preocupen. El justo florecerá como ¿qué? Como la palmera, y crecerá como cedro en el Líbano. Miren lo que dice: plantados, digan conmigo, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, ¿qué van a hacer? Fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Alguien dice amén. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Hoy, mientras estaba aquí temprano preparando el equipo para poder salir live, estaba conversando con el pastor americano y conversábamos acerca de la condición de la iglesia. Y él me decía: ¿sabes qué pienso, pastor? Que Dios de alguna u otra manera está limpiando a su iglesia, está sacando a los que verdaderamente son de Él, los está preparando, los está adiestrando para, quizá pudiéramos llamarlo de esta manera, la última gran cosecha. Este es el momento en donde realmente tú vas a ver quién está plantado en el Señor y quién, aún a pesar de todo lo que se está viviendo, va a seguir creciendo. Y me sorprendía porque no había venido los miércoles, pero ahorita estoy dando a dos familias nuevas una clase de membresía. Y a una la inicié el jueves y luego a la otra familia el miércoles y luego a otra familia el miércoles pasado. Y me daba cuenta de que había muchas personas en el culto del miércoles de ellos y en su mayoría ancianitos. Y me dio curiosidad preguntarle al pastor y le digo: ¿cómo haces para que esas personas consideradas en alto riesgo vengan cada miércoles? Y me dio una respuesta que es de lo que vamos a tratar hoy. Miren cómo Dios obra y cómo Dios trabaja. Y me dice: el asunto no está en entretener a las almas. El asunto es darles la enseñanza bíblica para que profundicen y echen raíces bien profundas, que estén really deep en la palabra de Dios. Y eso es lo que dice la palabra, y de eso es de lo que íbamos a estudiar hoy precisamente. La única forma para que el virus no nos detenga como iglesia, la única forma para que la economía o la crisis no nos detenga como iglesia, la única forma para que el clima no nos detenga como iglesia, si hace frío, si hace calor, etcétera, la única forma para que así nos dijeran ya no pueden reunirse más y nos tuviéramos que reunir en cuevas, nos tuviéramos que reunir a escondidas, la única manera para que la iglesia siga siendo iglesia aún en la persecución, como la iglesia primitiva, aún en medio de el que te metas en problema o que te quiten la vida, en medio de esos peligros, él me decía: la única manera para que la iglesia pueda seguir siendo fiel es que conozca al Señor de manera profunda y conozca su palabra de manera profunda. Y me daba tanto gozo y tanta alegría, porque en realidad la iglesia entretenida, la iglesia emocional no va a prevalecer, porque esa no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la iglesia de convicción,
que conoce quién es su Dios y lo que Él es capaz de hacer. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Y mientras estudiaba la clase de hoy, que íbamos a hablar acerca de Satanás, Satanás quiere que nos apartemos de Dios. Satanás quiere que nos olvidemos del plan y del propósito de Dios. Satanás quiere vernos tirados, derrotados, caídos, apartados de Dios, como logró con Adán y con Eva. Pero Dios quiere totalmente lo contrario. Dios quiere que el justo florezca como la palmera y crezca como cedro. Ustedes se han preguntado por qué el salmista menciona la palmera y por qué menciona el cedro. Son dos maderas que son muy fuertes y que prevalecen ante, y si pudiéramos llamar maderas, pero dos árboles, la palmera. Ustedes saben que la palmera nos habla de resistencia en medio de las tempestades. ¿Alguna vez han visto tornados o huracanes donde hay palmeras? La palmera se dobla y puede que está tocando el piso y aguanta y aguanta y aguanta. Y cuando pasa la crisis, se vuelve a levantar. Así debe de ser el cristiano según la Biblia. Miren que la Biblia no nos está enseñando que no va a haber crisis y que no va a haber problemas y que no va a haber tornados y que no va a haber tempestades y que no va a haber tormentas. Lo único que sí nos dice que en Dios todo lo podemos soportar. ¿Alguien dice amén? Diga bien fuerte conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay tormenta, si estamos fundados sobre la roca, que tire nuestra casa. No hay tormenta, no hay peligro, hambre, desnudez, tribulación, angustia. No hay nada, nada, nada. Por eso debemos de ser como la palmera y también como el cedro. Diga conmigo: fuertes como el cedro, pero también con raíces profundas. ¿En dónde está la fuerza de un árbol para que no se caiga? En las raíces. Mientras más profundas sean las raíces, más fuerte es. Por eso la palabra de Dios dice: ustedes tienen que crecer en la gracia y en el ¿qué? En el conocimiento, porque el conocimiento te hace echar raíces profundas, y si echas raíces profundas con el conocimiento de la palabra de Dios, vas a estar firme y vas a permanecer fuerte y vas a estar plantado en la casa de Jehová. Diga conmigo: plantados en la casa de Jehová. Algunos dirán: pastor, pero eso era la casa del Antiguo Testamento. Esta casa ha sido llamada casa de oración. Y somos una iglesia, una asamblea que nos reunimos en un lugar, y esta también es la casa del Señor en la cual debemos de estar plantados. ¿Alguien dice amén? En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Miren las promesas de echar raíces profundas y conocer a Dios de manera profunda. Aún en la vejez fructificarán. Cuando yo veía a esos ancianitos reuniéndose cada miércoles con las precauciones, pero sin temor, confiando en Dios, y ese estacionamiento lleno de carros, con un buen número para hacer servicio de entre semana, yo decía: verdaderamente esta gente entiende lo que es que aún en la vejez vas a dar frutos. Y es que esa es la palabra de Dios: aún en la vejez fructificarán cuando han echado raíces profundas. No hay otra forma sino enraizar profundo, navegar en la palabra de Dios en las aguas más profundas y escudriñar las escrituras, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, diga conmigo: Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Diga conmigo: Él es recto, Él no me deja y no me abandona. Él hace su parte y ahora tenemos que hacer la nuestra y tener cuidados de las estrategias y las artimañas de Satanás para permanecer plantados y firmes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice la escritura que debemos de conocer las artimañas y las estrategias del enemigo para que el enemigo no nos tome ¿qué? Ventaja. Hoy vamos a aprender cómo el enemigo no nos va a tomar ventaja. Página 702 de su libro,
Recuerden que estamos en la clase de teología bíblica y sistemática. Y en la página 702 de su libro dice: la primera estrategia del adversario, Satanás, intentará distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. Diga conmigo: distorsionar o negar. Ahora, ¿qué ustedes entienden por distorsionar la palabra de Dios? Medias verdades, ¿verdad? Verdades a medias. En el huerto del Edén, ¿qué fue lo que utilizó? Verdades a medias. Una verdad a medias es lo mismo que una ¿qué? Que una mentira. Lo único es que suena bien y es aceptable ante la mente de las personas, pero las verdades a medias es lo que el enemigo utiliza para distorsionar la palabra de Dios y negar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo atacó el enemigo a nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación? Distorsionando la palabra de Dios con verdades a medias, llenas de mentiras, interpretaciones incorrectas. Hoy vivimos en un mundo, en una sociedad y en una iglesia de este siglo que muchos se están apartando por las mentiras del enemigo cuando distorsiona la palabra. Y la gente hoy en día no profundiza en la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Y es muy importante que tengamos cuidado con eso. Ahora, número uno, ¿qué es lo que él utiliza para negar la palabra de Dios? Diga conmigo: el sensualismo. Ahí lo tienen, ¿verdad? Lo atractivo y lo deseable han sustituido la palabra de Dios como mi estándar para determinar lo mejor de Dios en mi vida. Diga conmigo: sensualismo. El fruto en el huerto del Edén, ¿cómo era? Codiciable, atractivo a la vista. Es lo mismo que sucede y lo que hace el enemigo hoy en día para apartar a los hijos de Dios del camino correcto que él ha trazado. El sensualismo, lo atractivo, lo deseable, y todo eso ha sustituido la palabra de Dios. Ahora, en la iglesia, ¿cómo pudiera suceder eso como cristianos? ¿Qué vendría siendo el sensualismo? ¿Qué vendría siendo eso atractivo? Darle a la gente lo que quiere escuchar y traerlo solamente con puras palmaditas. No les exhortes, no les hables la verdad, no les eches en cara sus errores y lo que dice la palabra de Dios, porque entonces la gente no se le hace un evangelio atractivo y se va. Pero ¿qué hacía Juan el Bautista? Confrontaba con la palabra de Dios y le hacía ver a las personas sus errores, porque la palabra es como un espejo que nos hace ver nuestras imperfecciones y lo que tenemos que corregir y arreglar delante de Dios. Entonces el sensualismo es aquello atractivo, aquel mensaje motivacional, aquel mensaje que toca las emociones, aquel mensaje atractivo, pero que no profundiza en la palabra de Dios, que no echa raíces, que viene una tempestad y lo primero que haces es ¿qué? Derribarte. ¿Vamos bien hasta aquí? El sensualismo es en la iglesia entretener a la gente en lugar de discipularla. Dios nos libre de caer en entretener a la gente con grandes shows y decir: es que el show terminó tarde hoy. No venimos a un show, venimos a un culto al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no venimos a entretener, venimos a adorar y a glorificar el nombre de Dios y a escuchar su palabra. ¿Alguien dice amén? A eso venimos. Ahora, número dos, el sensacionalismo. Creo que el éxito inmediato es más deseable que el éxito en el tiempo de Dios. Diga conmigo: sensacionalismo y éxito. ¿Cuántos predicadores hoy en día predican sobre el éxito?
Ahora, no es malo predicar sobre ser una persona exitosa, siempre y cuando lo hagas desde el punto de vista bíblico. El problema es solamente hablar de éxito, éxito, el éxito, el éxito, pero el éxito ya, el éxito inmediato, y no el éxito en el tiempo de Dios. El éxito en la verdad de Dios. ¿Ustedes creen que Pablo fue una persona exitosa? No como el éxito que hoy se enseña, porque el éxito que hoy se enseña es tener un buen negocio que te dé mucho dinero, una buena carrera, una casa grande, carros de lujo, vestimenta de lujo. ¿Ustedes creen que verdaderamente eso sea el éxito? ¿O es una pequeña parte del éxito? Yo creo que el éxito real y verdadero es tener la gracia y el favor de Dios y que todo lo demás venga por añadidura. Así como le pasó a Salomón. ¿Pero cuándo? Dígame fuerte, en el tiempo de Dios. El problema con la iglesia de hoy en día, que se ha dejado engañar por Satanás en el tema del sensacionalismo, es que queremos todo ya y ahora. Y Dios no funciona así. ¿Cuál fue el reclamo de las hermanas de Lázaro? Señor, si hubieras ¿qué? Estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Cuando le llega la noticia a nuestro Señor Jesucristo, Él pudo haberse ido para allá de inmediato y esperó hasta que fuera el cuarto día, cuando ya no había posibilidad humana, cuando la tradición quedaba aplastada. Ahí llegó nuestro Señor y obró a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Nuestro tiempo no, pero el del Señor sí. Él siempre llega a tiempo. Amén. Número 3, el engaño del enemigo. El universalismo. Porque vivimos juntos en el mismo mundo con la misma clase de imperfecciones, viviremos juntos en la eternidad. La verdad de Dios. ¿Cuál es el universalismo? Todos vamos al mismo lugar. No. Todos los caminos llevan a Roma. No. No importa lo que creas, solamente sé sincero. No. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y nadie va a llegar a la vida eterna si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que estemos juntos en el mundo no quiere decir que vamos a estar toda la humanidad juntos en la humanidad, en la eternidad. La Escritura dice que en el juicio del gran trono blanco, Él separará a los cabritos a un lado y a las ovejas del otro. No todos vamos a pasar la eternidad en el mismo lugar. Hay dos lugares en donde se pasa la eternidad: el paraíso o el infierno. El único que nos puede librar de las garras del infierno se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Siguiente estrategia del enemigo para distorsionar o negar la verdad: el racionalismo. Sustituiré la fe simple como la de un niño, anclada en la palabra de Dios, por la razón humana. Diga conmigo: fe y razón humana. Nosotros andamos por fe y no por vista. Y el enemigo siempre quiere decirnos a nosotros los cristianos que necesitamos una prueba física, una prueba con lógica que le dé a la razón humana lo que necesita para poder creer. Nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Alguien dice amén? Él no está sujeto a nada lo que la razón humana pueda concebir. De hecho, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos, así son más altos sus pensamientos que los nuestros. No se puede entender a Dios ni conocer a Dios con la razón humana. 5. El existencialismo. Yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. ¿Qué ustedes creen acerca de eso?
Ustedes saben por qué hay muchas personas que no le entregan su vida a Cristo. Porque se sienten dueños de su vida, porque se sienten dueños y amos de su propio destino, porque se sienten capitanes de su alma. ¿Qué ustedes creen al respecto? ¿Nuestro futuro está en las manos de quién? ¿En nuestras manos o en las manos de Dios? Aún las decisiones que tomamos debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Tenemos que dejarnos guiar por el que puede trazar un destino perfecto para nosotros y lo ha hecho, y decirle: Dios mío, tú eres el capitán de mi vida, de mi barca, llévame a donde tú quieras, y no aferrarme a ser el gobernador, el dueño o el señor de mi propia vida, sino dejar que Él sea el gobernante y el Señor. ¿Alguien dice amén? Número 6, el ilusionismo. Creo que todo lo que parece afirmar ser Dios lo es, sin más investigación. ¿Qué ustedes creen al respecto? ¿Será que todo lo que afirma ser Dios lo es? No. Cuando yo investigo en la palabra de Dios y profundizo en la palabra de Dios, me doy cuenta que no hay Dios sino solamente uno, el Rey de los cielos y de la tierra, y que todos los demás dioses no se comparan a Él. Son mudos, no pueden hacer nada. ¿Vamos bien? Número 7. El ecumenismo. ¿Qué es el engaño del ecumenismo? Creo que todas las religiones sinceras implican expresiones válidas de adoración al Dios verdadero. No. ¿Cuántas iglesias de Dios hay? Una sola iglesia universal. ¿A cuántas iglesias Dios viene a recoger? A una sola iglesia universal. ¿Cuántas esposas iglesia del Señor hay? Una sola iglesia. Esa es la iglesia que el Señor viene a recoger. Él no viene por una cantidad de religiones sinceras. Él no viene por una cantidad amplia de religiones que en su corazón sincero implican expresiones válidas de adoración al Dios verdadero. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que no se pueden unir las religiones. El ecumenismo es la unidad o la unión de las religiones. ¿Me siguen hasta aquí? El engaño número 8, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Yo solo puedo derrotar a Satanás sin la ayuda de Dios. El creer que yo tengo el poder para hacer todas las cosas. La Escritura dice que sin Él nada somos y nada podemos hacer. La verdad que va en contra de todo lo que hemos visto. Ahí ustedes tienen los pasajes en su libro, ustedes los pueden ver después, cuáles son las objeciones bíblicas ante lo que hemos estado tratando. ¿Vamos bien? La segunda estrategia del adversario: Satanás intentará desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. ¿Cómo? El situacionalismo. Creo que la palabra de Dios es lo bastante flexible como para ceder cuando estimo que la situación lo exige. ¿Qué ustedes creen? ¿Será que la palabra de Dios se adapta a mí y es flexible ante mis deseos? Porque ese es el situacionalismo. Creo que la palabra de Dios es bastante flexible para ceder cuando estimo que la situación lo exige. Todos lo hacen, pues yo también lo hago. Todos viven de esa manera, pues hay que vivir de esa manera. Todos lo aceptan y lo aprueban en la sociedad, pues vamos, la palabra es flexible para eso. Yo no sé si es verdad o no, corríjanme. Estaba hablando con mi esposa sobre el aborto y el matrimonio gay. Y le dije, sea como sea, la Iglesia Católica siempre se ha puesto en contra del matrimonio gay y del aborto. Y ella me decía, ahorita ya no. El Papa dio su opinión respecto al matrimonio gay y dijo
que Dios lo aceptaba y que Dios los amaba. ¿Lo dijo o estamos equivocados? ¿O no han escuchado? ¿Sí lo dijo? Se promulgó de acuerdo con el matrimonio gay. Este papa actual, algo que nunca habíamos visto anteriormente. ¿Saben qué es eso? Hacer y decir que la palabra de Dios es suficientemente flexible para adaptarse al estilo de vida que quiero vivir, en lugar de yo cambiar mi vida con la ayuda de Dios para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo correcto? Yo me adapto a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se adapta a mí. Amén. Número 2, el individualismo. Mi responsabilidad principal como casado es satisfacerme yo, no a mi compañera. Y eso se extiende en todas las esferas. El individualismo. ¿Qué es el individualismo? Primero yo, después yo y tercero yo. A eso le llamamos los yoyos de la iglesia, ¿verdad? O los asadones de la iglesia, todo para acá, para acá, para acá, para mí, para mí. O los chivitos o borreguitos de la iglesia, dame, ayúdame, provéeme. Ese es individualismo, pensar solamente en uno, cuando la escritura dice todo lo contrario, es mejor dar que ¿qué? Que recibir. Número 3, el aislacionismo. ¿Qué es eso? Mi reputación no tendrá efecto en nadie más que en mí. ¿Qué ustedes creen en eso? De eso. ¿Ustedes saben qué es la reputación? ¿Qué es la reputación, mis queridos hermanos? Lo que la gente piensa de mí, lo que la gente dice de mí, esa es reputación. Si algo debemos de cuidar, ¿qué es? Nuestra reputación. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque mi reputación tiene que ver con mi testimonio, lo que la gente está viendo. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Eso es reputación. ¿Me siguen hasta aquí? Jesucristo nuestro Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, ¿será que mi reputación no tendrá efecto en nadie más que en mí? Va a tener un efecto. Podemos ser piedras de tropiezo. Nuestro mal testimonio va a hacer que la sangre de Jesucristo sea pisoteada, dice Pedro. Por eso debemos de cuidar ese testimonio. ¿Alguien dice amén? Número 4, el hedonismo. Debido a que Dios eliminó mis responsabilidades domésticas, soy libre de satisfacerme mientras la iglesia me mantiene. ¿Qué ustedes piensan acerca de eso? ¿Será que Dios eliminó las responsabilidades domésticas y eres libre? Claro que no. Nosotros tenemos responsabilidades y la escritura dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, ¿es malo ayudar al necesitado? No, al contrario, la escritura dice que tenemos que ayudar al pobre y ayudar a los necesitados. El problema es convertirnos en vividores a través de la fe. Y ese es un terrible problema, ¿ok? Tercera estrategia del adversario: Satanás buscará deprimir o destruir el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. Veíamos la introducción la semana pasada. Y lo hace a través del materialismo. ¿Qué es el materialismo? Valoro las bendiciones materiales y físicas por encima de mi relación espiritual con Jesucristo. ¿Será que el materialismo está entrando en la iglesia? Terrible. ¿Será que el materialismo está acabando con los corazones llenos de deseo por Dios? Seguro que sí. Si hay una arma terrible del enemigo que está afectando la iglesia de hoy en día, es el materialismo. Valorar las bendiciones materiales y físicas por encima de la relación espiritual con nuestro Señor
Jesucristo. Lo que la gente busca más que todo hoy en día, especialmente en este país, ¿qué es? ¿Ah? No me digan que el reino de Dios es su justicia, porque los frutos no dicen eso. ¿Ah? El dinero, lo material, estar bien económicamente, estar bien físicamente, por encima de mi relación espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Si tengo que dejar de congregarme, me dejo de congregar. Si llego demasiado cansado para orar y buscar a Dios, no importa, pero estoy haciendo verdes, trabajando horas extras. Mi relación espiritual está en decadencia, pero ¿qué importa si mi cuenta de banco está engordando? Ya no ayuno, ya no adoro a Dios en mi lugar secreto. Pero me doy unas vacaciones con lo que he ganado. Nada de eso es malo, siempre y cuando no tome el lugar de Dios. Desafortunadamente sí lo toma. Y la vida espiritual va en decadencia cada día por causa del materialismo. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿está frío para ir a trabajar o no está frío? Y aún así vamos a trabajar. Pero cuando se trata de congregarnos no hay que ir porque está frío. Si llueve hay que ir a trabajar o no. Sí, pero cuando se trata de estar en una reunión o X cosa, no hay que ir porque está lloviendo. ¿El virus está en el trabajo o no está en el trabajo? En todas partes está el virus. Pero al trabajo sí voy. A la iglesia no voy porque ahí está el virus. Nosotros estamos hasta aquí. Estoy hablando no de personas de alto riesgo, ¿ok? Personas sanas. ¿Me siguen hasta aquí? Y aún me sorprende que personas de alto riesgo estén viniendo al santuario, a la iglesia. Los americanos, los viejitos. Eso es lo que más me sorprendió. Y me dio una alegría y una felicidad. Y digo, que Dios bendiga a esos que en su vejez todavía son fructíferos. Pero mientras nos den algo de dinerito o satisfagamos nuestras necesidades físicas, las espirituales, ¿qué importan? En la Walmart hace frío o está el virus o ahí no hay virus. ¿Ustedes creen que lo desinfecten todo cada que pasa alguien por la máquina? No. ¿Ustedes creen que los empleados jovencitos que hay ahí son bien cuidadosos y no quieren que nadie se enferme? No. Pero como ahí están los panecitos que me gustan y ahí está el chocolatito que me encanta y todo eso va a satisfacer mis necesidades físicas, pues entonces le doy prioridad al materialismo antes que a lo espiritual. Seamos honestos y sinceros. ¿Cuántos de los que estamos aquí comemos o cenamos todos los días? ¿Verdad que sí? Yo no sé si ustedes son así de gorditos como yo, pero yo no me voy a la cama sin cenar. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos o cuántos de los que estamos aquí pensamos que habemos muchos que nos vamos un día o varios días a la semana a la cama sin orar y sin darle gracias a Dios? Yo creo que sí sucede. ¿Sí ven cómo es el materialismo? Yo satisfago mi hambre física, pero mi necesidad espiritual, eso no importa. La escritura dice, tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Pero yo no tengo tiempo para la palabra de Dios. 1 hora y media de seminario bíblico es demasiado aburrido. Pero yo no puedo no comer un día. ¿Qué pasó? O irme a la cama sin cenar. No, ¿cómo cree? Me desnutro. Espiritualmente, ¿cómo estaremos? ¿Nutridos o desnutridos? Eso es materialismo. Le tengo que hablar con la verdad. ¿Me lo permite? Pues aunque no me lo permita, le tengo que hablar con la verdad. Diga conmigo, el derrotismo. He fracasado y ya no soy útil en el servicio del Rey. ¿Ustedes creen que un fracaso nos haga fracasados? Eso es derrotismo. ¿Ustedes creen que fallarle a Dios
Por esa razón debemos de apartarnos completamente de Dios, o creen que Dios tiene el poder para restaurarnos, para levantarnos y para perdonarnos. El derrotismo hace que muchas personas, cuando le fallan a Dios, se aparten de Él y nunca más vuelvan a sus caminos porque se sienten indignos. Y Dios es un Dios lleno de amor que siempre está buscando ayudar, levantar y restaurar a sus hijos. Amén. Siguiente, el negativismo. Mi debilidad me impide ser eficiente para Dios. ¿Qué ustedes piensan? El negativismo es una de las peores cosas que el enemigo utiliza para poder derrotar y hacer caer a la iglesia. Yo no entiendo por qué no hablar y creer en ese Dios poderoso en lugar de creer todo lo negativo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Ustedes creen de verdad que Dios tiene un poder sobrenatural y que Él gobierna todas las cosas y que Él hace todas las cosas como Él quiere, o se le escapan las cosas fuera de su control? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabe cómo terminamos la conversación con el pastor americano? Porque hablábamos del virus, la cepa brasileña, de la cepa africana. ¿Sabe cómo terminamos esa conversación él y yo? Te vas a morir cuando te tengas que morir. Los dos llegamos a la misma conclusión como pastores. You're gonna die when you're gonna die. El día en que Dios designó para que partiéramos con Él, ese día nos vamos con el Señor. No antes ni después. Pero nuestra mente está llena de falta de fe y de negativismo, que creemos que lo peor a nosotros nos va a pasar y que nuestras debilidades nos impiden ser eficientes para Dios. Y vemos el mundo, y vemos un mundo que en realidad sí está así, pero creemos que ahí vamos a ir nosotros de paso. Ustedes creen, no literalmente, pero espiritualmente, ustedes creen que si se viniera una tormenta con un gran río, Dios permitiría que fuéramos arrastrados con él, con ese río? ¿O creen que Él nos rescata? La palabra de Dios dice que Él rescata nuestras vidas del hoyo, nos corona de favores. Yo lo creo. El pesimismo. Ahora les hago una pregunta: ¿será que hay cristianos materialistas? ¿Ustedes creen que haya cristianos derrotistas? ¿Ustedes creen que haya cristianos negativos? Montones. Otra herramienta del enemigo para destruir el entusiasmo del cristiano es el pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? Las circunstancias difíciles en mi vida me hacen dudar de que llegue a realizar jamás algo relevante para Dios. Diga conmigo el pesimismo. ¿Cuántos tenemos circunstancias difíciles todos los días? Todos. ¿Será que esas circunstancias me van a hacer dudar y no confiar en Dios, en que no puedo hacer nada para Dios? ¿O ustedes creen que Dios puede utilizar lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios? ¿Alguien dice amén? Entonces no hay que ser pesimista. Todos tenemos circunstancias difíciles, todos pasamos por circunstancias difíciles, pero si ponemos nuestra mirada en Dios, vamos a estar seguros. ¿Alguien dice amén? La cuarta estrategia del adversario, conociendo a nuestro enemigo: Satanás apuntará a diluir la efectividad del pueblo de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace que el pueblo de Dios deje de ser efectivo en su labor de predicar el evangelio? Número uno, el egotismo. ¿Qué es egotismo? Atribuiré lo que soy a lo que consiga, a mis propios logros y no a las actividades de Dios en mi vida. Todo lo que hago es por mí, todo me lo debo a mí, no porque Dios esté obrando, sino porque soy inteligente, porque soy estudiado, porque sé hacer las cosas, porque soy bueno para hacer todas las cosas. Atribuir los logros a nuestra persona y no a Dios es lo peor que el cristiano pudiera hacer. Todo, diga bien fuerte conmigo por favor, todo se lo debo a Él. Dígalo más fuerte: todo se lo debo a Él. Los logros,
todo lo que tú puedas lograr hacer es porque Dios está obrando en tu vida. Amén. Es porque Dios está obrando en mi vida. Nunca te atribuyas los logros a ti como persona, sino a Dios, quien en su misericordia extiende su mano sobre cada uno de nosotros. Siguiente, el nominalismo. Debido a que soy salvo y que mis pecados están perdonados, mi actual estilo de vida no es importante. Por eso critican mucho nuestra doctrina. Por eso las personas se equivocan en la sana doctrina y piensan: soy salvo, hago lo que se me da la gana y sigo siendo salvo. No, el que es salvo nunca hace lo que se le da la gana. ¿Cuándo estamos aquí? El que es realmente salvo tiene oídos, oye la voz del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y lo sigue, le obedece. El que es verdaderamente salvo ama a Jesús y guarda sus mandamientos. El que realmente es salvo no hace lo que se le da la gana, no hace lo que él quiere, sino lo que Dios le pide, le manda, le exige. ¿Me siguen hasta aquí? Cualquier persona que piense que su estilo de vida no es importante está totalmente equivocado. Tú tienes que dar frutos de que eres salvo, porque todo árbol que no dé fruto no sirve para nada, sino para ser cortado y ser echado al fuego. ¿Es importante mi estilo de vida? Claro que sí, debe de ser un estilo de vida que agrade, honre y glorifique a Dios. Número 3, el cultismo. Mi salvación se basará en las obras y no en la fe en Jesucristo. Ese es el otro extremo. Tu salvación se basa en la fe en nuestro Señor Jesucristo, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. También hay que evitar ese extremo. Número 4, el uniformismo. Mi relación con los creyentes que pequen será la misma a pesar de su arrepentimiento y cambio de corazón hacia Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 4:32, por favor. Efesios 4:32. Antes sed ¿qué? Benignos. Digan conmigo, bondadosos. ¿Qué es benignos? Bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esa es la verdad de Dios. ¿Alguien dice amén? Sin importar lo que la persona, un hermano de la iglesia haga o no haga, o nos deje de hacer, nosotros debemos de seguir siendo bondadosos, compasivos, perdonándonos mutuamente, así como Cristo nos perdonó. ¿Alguien dice amén? Eso. Número ¿qué? 5, el asertivismo. Es saludable para mí descargar mi enojo con frecuencia y durante largos periodos de tiempo. ¿Qué ustedes creen? ¿Saben cuál es la recomendación de los psicólogos para que tú trates tu enojo? Que agarres una almohada, te la pongas en la cara y que digas todo lo que quieras decir y que saques todo tu enojo. ¿Qué ustedes piensan de ese consejo de los grandes psicólogos de hoy en día? ¿Ah? Ahí vas a maldecir, ahí vas a decir que odias a tal, que ya no soportas, y vas a decir un montón de cosas malas y de malas palabras y vas a descargar tu enojo y ya te vas a liberar. ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Que debemos de tener ¿qué? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Control propio.
La escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras te está diciendo, así como te enojas, así te tienes que contentar. Punto. No te puedes quedar enojado por largos periodos de tiempo. ¿Me siguen hasta aquí? Aquí sí le voy a dedicar más tiempo porque todavía muchos de nosotros batallamos con eso. Santiago 1:19, ¿qué dice? Santiago 1:19 y 20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Ser lentos para qué? Para hablar y enojarse. Aunque no me digan amén. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Se los voy a leer en la versión, en la Reina Valera. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice la escritura que no deis lugar a la ira. ¿Cuántos cristianos habrá hoy en día ofendiendo a Dios por la ira? Una estrategia del enemigo. Una estrategia del enemigo que te puede dejar sin vida, que te puede dejar en la cárcel, que te puede dejar en la cama de un hospital o que te puede dejar con un problema físico, una discapacidad física de por vida. Diga conmigo: prontos para oír, tardos para airarse, tardos para hablar. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo logró Satanás y cómo logra hacer caer a los cristianos en sus garras? Número 1, en la página 704, el diálogo. Diga conmigo, el diálogo. Comenzó con Eva y le pregunta: ¿de verdad les dijo Dios que no comieran de ningún árbol del jardín? Dios no había dicho eso. Una vez más estaba tergiversando la palabra de Dios. Satanás utilizó 3 tácticas con Eva que hoy sigue utilizando en este tiempo y son fatales para la vida del cristiano. La primera es: dividió para vencer. No tomó a Adán y a Eva como marido y mujer, apartó a Eva y entabló un diálogo aparente inocente con ella. Esto apunta a la alta valoración que Dios atribuye a la unidad del marido y la mujer, porque los dos se fortalecen. Estando los dos se alientan, estando los dos se edifican y estando los dos, el uno levanta al otro. Pero sabiendo la unidad del matrimonio, de ser una sola carne y de lo que es ser uno, lo que se puede lograr, ¿qué hizo Satanás? Apartó a Eva solita, trayendo división. ¿Saben qué es lo que va a utilizar y está utilizando hoy el enemigo para hacer caos en la sociedad? Hijos se dividirán y se levantarán en contra de los padres. Los padres se levantarán en contra de los hijos. Divisiones entre la familia, entre los hermanos. Porque cuando el diablo divide, destruye. ¿Cuántos estamos aquí? Hoy leí una noticia. Una mamá apuñaló a sus 2 niñitos chiquitos, no más de 7 añitos, y los mató. Y estaba preocupada y temerosa de que la fueran a condenar a pena de muerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado últimamente que las mamás están matando a sus hijos o que los papás están matando a sus hijos? ¿De quién es esa obra? Del diablo, del enemigo. Y lo mismo quiere hacer en nuestras familias. Quiere que los matrimonios estén peleando, que estén discutiendo, que estén enojados, que estén divididos, que estén distanciados, que los hijos no se hablen con los padres, que los padres odien a los hijos. Porque cuando logra hacer eso, acaba con todas las cosas. ¿Me siguen hasta aquí?
En segundo lugar, sorprendió a Eva con un encuentro obviamente espectacular, no programado. Hizo algo tan sorprendente e inesperado que le hizo perder el equilibrio. En ese momento Eva no estaba acostumbrada a la presencia de Dios, porque de haber sido así no cabe duda de que habría comprendido el peligro. Ojo aquí. Cuando nuestras alarmas espirituales están más atentas ante los ataques del enemigo, cuando cultivamos una relación con Dios, o cuando nos estamos apartando de Dios, o cuando estamos lejos de Dios. ¿Ah? Porque el que es un ser, una persona, un cristiano espiritual que cultiva una relación con Cristo, se le prenden las alarmas del peligro de la obra de Satanás inmediatamente. Pero la escritura dice: despiértate tú que ¿qué? Que duermes y levántate de entre los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. ¿Cómo encontró nuestro Señor Jesús a sus discípulos? Durmiendo. ¿Qué nos enseña la palabra? Velad y ¿qué? Y orad para que no entréis en tentación. Velad, estad despiertos. Ella hubiera comprendido el peligro, pero como no estaba acostumbrada a la presencia de Dios, cuando descuidas tu relación con la presencia de Dios, el diablo va a hacer y deshacer contigo, con tu familia, con la vida de tus hijos. Pero cuando cultivas una relación íntima con la presencia de Dios, van a empezar esas alarmas cuando el enemigo te esté atacando, y vas a poder salir bien librado de esas batallas. ¿Alguien dice amén? En tercer lugar, hizo una pregunta aparentemente inocente. Vino con la simulada necesidad de saber lo que Dios había dicho. La pregunta formulada no era de investigación, sino más bien tratando de ridiculizar a Dios. Miren cómo diría si la parafraseáramos del original: ¿de verdad ha dicho Dios eso? Como burlándose de Dios, no para investigar qué era lo que Dios se había dicho. El diablo estaba ridiculizando a Dios. Hoy en día pudiéramos redactarla así: ¿bromeas o qué, Eva? En realidad Dios no dijo que no pudieras comer de ningún árbol del huerto, ¿no es así? Y luego de ahí, después del diálogo, diga conmigo, después del diálogo, entró la duda. Ahora yo les hago una pregunta: ¿dónde tenemos el diálogo con el enemigo nosotros? O no me diga que nunca ha dialogado con el enemigo. Yo casi todos los días dialogo con el enemigo, y le tengo que decir: escrito está. Así dice la palabra de Dios. No porque yo me acerque a él, sino porque él se acerca a mí con sus dardos de fuego. A mi niñita le salió como un granito enterrado. Ya se lo exprimimos y le creció por dentro, y le volvió a crecer. La llevamos al doctor, le dieron antibiótico y le siguió creciendo, una infección por dentro, y la tuvimos que llevar al hospital. En el hospital le pusieron anestesia, medio la durmieron, le abrieron y le exprimieron todo. Hoy tuvo que regresar al doctor porque le dieron antibiótico y le empezaron a salir en su segundo día de antibiótico ronchas por todas partes, reacción alérgica al antibiótico, y le tuvieron que cambiar la medicina. Y ella se me acerca a mí y me dice: papi, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Y ella aprovecha el diablo para dialogar conmigo, y te empieza a mandar un montón de dardos. ¿Les ha pasado o nunca les ha pasado? Sirves a Dios, te estás esforzando, estás dando lo mejor de ti, eres cristiano, y te pasan estas cosas. A los impíos, míralos, viven de lo peor y nunca les pasa nada. Y tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y ahí empieza a dialogar contigo el enemigo. ¿Cuál es el problema? Que tú te quedas a escucharlo, o que nos quedamos a escucharlo. Cuando tú escuchas al enemigo y comienzas a tener una conversación con él, va a llegar la duda. Por eso nuestro Señor Jesucristo nunca entabló conversación con el enemigo. Simplemente le decía: escrito
está. That's it. Tienes que reprenderlo con la palabra y tiene que salir huyendo. Si no lo haces, llega el siguiente paso después del diálogo, que es la duda. Dios no dijo que no podía comer de cualquier árbol del jardín. En realidad, todo era absolutamente perfecto. Solo había una sola prohibición. Eva había empezado a cuestionar en su propia mente la certeza de la muerte y del juicio, porque estaba dialogando con el enemigo. El golpe magistral de Satanás, quien plantó la semilla de duda y observó cómo Eva la cultivaba. Esa estrategia el diablo la sigue utilizando. Dialoga contigo y luego siembra una semilla de ¿qué? De duda en tu mente. Y tu responsabilidad y la mía es sacar esta semilla y llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. Pero Eva no hizo así como muchos cristianos no lo hacemos, y por eso caemos en las garras del enemigo. ¿Qué hizo? La empezó a cultivar. ¿Y qué tal si sí es cierto? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y qué tal si se muere? ¿Y qué tal si se le esparce por todo el cuerpo? ¿Y qué tal si me quedo sin mi hija? ¿Si ven hasta dónde te quiere llevar el enemigo? Y empiezas a cultivar pensando lo peor en lugar de pensar en la grandeza y el poder de Dios que está contigo. Pronto se convirtió en la negación patente de veracidad, la aplicabilidad y la fiabilidad de Dios. Después de ahí viene la negación. Diga conmigo, la negación. Esa semilla de duda que plantó el enemigo la cultivas y comienzas a negar todo lo que dice Dios. ¿Me siguen hasta aquí o no? ¿Les puedo decir algo referente al virus con mucho respeto? Yo creo que los hijos de Dios, Jesús nos dice: no temáis. Y no podemos vivir llenos de miedo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero compartirles esto con ustedes. Ustedes no saben la cantidad de gente que hay en este mundo, en esta sociedad, atribulada, afligida, llena de miedo, porque ya se contagiaron y luego si se vuelven a contagiar. Y luego si ahora sí me muero. Cuando tú dejas que el enemigo siembre esa semilla y tú la cultivas, vas a negar todo lo que la palabra de Dios dice. No vas a creer en el poder de Dios, no vas a creer en lo que Dios es capaz de hacer, no vas a creer que Él es tu protector, no vas a creer que Él es tu sanador, todo lo que Dios dijo que era, lo vas a negar en tu interior, si dejas que esa semilla se cultive en tu mente y en tu corazón. Satanás alimentó a Eva con mentiras disfrazadas de verdades a medias. Fue su afirmación de que Eva no moriría. No morirás, Eva. ¿Se recuerdan de eso? Y como no murieron físicamente de inmediato, eso alimentó todavía la negación de Dios. En su corazón le estaba diciendo que Dios era un mentiroso. ¿Qué pasa cuando nosotros no le creemos a Dios que Él nos puede proveer como provee a las aves del cielo y a los lirios del campo? ¿Qué le estamos diciendo? Estamos diciendo que es mentiroso, que no creemos que Él nos puede proveer. Como no murió de inmediato físicamente, sin embargo en el acto murieron espiritualmente. Su relación con Dios, la muerte significa separación. Adán y Eva solo pensaron en la muerte física. No obstante, cuando comieron quedaron espiritualmente separados de Dios por su pecado. Esa muerte espiritual los condujo posteriormente a la muerte física. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante entonces. Vamos a saltar a la página 714. Ya hablamos acerca de Satanás. Ustedes pueden ver más acerca de Satanás. Ahora vamos a ver de
el cómo nos defendemos como cristianos, ¿les parece? Ya vimos cómo ataca, ya vimos cómo obra, ya vimos cuáles son sus artimañas, ya vimos qué es lo que las armas que él utiliza. Ahora, ¿cómo me defiendo yo como cristiano? ¿Cuál es la protección que me ha dado Dios a mí para protegerme de los ataques del enemigo? El texto principal en la página 714 que habla de la armadura y el armamento espiritual es Efesios 6:10 al 20. En especial de toda la armadura de Dios, del griego panoplia. En otros pasajes Pablo también se refiere a las armas de la luz, las armas de justicia y las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son esas armas? Bueno, número uno, el cinto o cinturón de la verdad. En la época de Pablo los soldados vestían túnicas, un gran trozo cuadrado de tela con agujeros para la cabeza y los brazos. La tela era suelta y lo suficientemente larga para que el soldado pudiera sujetarla alrededor de su cintura con un cinturón. Cuando estaba listo para pelear, se remangaba las 4 puntas de la túnica y las introducía ¿en dónde? En el cinturón, ciñendo así sus lomos. Le proporcionaba al soldado la movilidad y flexibilidad necesaria para el combate cuerpo a cuerpo. Por lo general, el soldado romano solía llevar una correa por encima del hombro que iba enganchada a la parte delantera y trasera del cinto. La espada y las decoraciones o medallas por las batallas iban enganchadas a esta correa. Una vez colgado el cinturón, el soldado romano abrochaba la correa y se enganchaba la espada y ya estaba preparado para la pelea. En la esfera espiritual, los cristianos deben ceñir sus lomos con la verdad. Esto puede referirse al contenido de la verdad, es decir, las escrituras. Diga conmigo, ceñir mis lomos, listos para pelear. ¿Con qué? Con las escrituras. Ahora entendemos por qué es tan importante estudiarlas a profundidad con el seminario bíblico, ¿verdad? O una actitud de veracidad sincera, honestidad e integridad. Dado que Pablo se refiere a las escrituras como un arma espiritual en Efesios 6:17, eso significa que aquí referiría a la actitud cristiana. Los creyentes que van ceñidos de la verdad están dispuestos para la batalla por su compromiso con Cristo y su causa. Les hago una pregunta: ¿cuántos de los cristianos de hoy en día nos consideramos listos para la batalla, ciñendo nuestros lomos con la palabra de Dios que es verdad? Diríamos, prove it, ¿verdad que sí? Hay que probarlo, hay que demostrarlo. Luego de ahí, del escrito está, de la palabra de Dios, del arma con la cual nosotros peleamos, viene la coraza de justicia. Luego el calzado del apresto. Y nos vamos a saltar todo eso: el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, el arsenal de la oración. Porque ya lo vimos en la serie de guerra espiritual, ¿se recuerdan? Ese material de guerra espiritual lo sacamos de aquí. Entonces, a los estudiantes de seminario bíblico les voy a pedir, a los que vean este video, que vayan a YouTube y que vean las predicaciones sobre guerra espiritual y que repasen ese mensaje donde hablamos de todas estas armas del cristiano. Me quiero enfocar en la página 717 en una de las armas principales, que es el arsenal de la oración. De hecho, quiero enfocarme tanto en este tema que el próximo domingo el título del mensaje es la oración de Jabes. Jabes solamente lo vas a escuchar una sola vez en la Biblia y lo vas a escuchar relacionado a la oración. ¿Cuáles fueron los principios? ¿Quién era Jabes? Lo poquito que conocemos de él, para que Dios le contestara de la manera que Dios le contestó. Si en unos cuantas palabras de la Biblia quedó marcada su oración y de ahí no sabemos nada más de él, ¿por qué ustedes creen que es?
Levanten la mano quienes han estudiado a profundidad cada principio de la oración de Jabes, que encierran esos cuantos versículos, ¿no? El domingo lo vamos a hacer. Y si seguimos esas pautas de la oración de Jabes, así como las pautas de la oración de Salomón, vamos a ser grandemente bendecidos como lo hizo Jabes. ¿Me siguen hasta aquí? El arsenal de la oración. Las 6 piezas de la armadura espiritual pueden clasificarse como principalmente defensivas por naturaleza, es decir, para defenderse, ¿ok? Ahora Pablo convierte el recurso ofensivo más eficaz disponible, ¿ok? Y es la oración. Él describe 6 características de la oración. ¿Están listos para aprender más de la oración? Número 1, en todo tiempo. Habla de la frecuencia y la duración. Orar en todo ¿qué? Tiempo. Orad sin cesar. ¿Qué significa eso? Constantemente durante el día tienes que estar orando en tu pensamiento. Tienes que estar hablando con Dios. Eso es orar en todo tiempo, frecuencia y duración. Orar en el Espíritu se refiere a la sumisión de la persona a la voluntad del Espíritu de Dios. Amén. Siguiente, con toda oración y ¿qué? Y súplica, pone en juego todas las variedades de la oración. Yo les he enseñado acerca de esto: oración, súplica, clamor. Son las variedades de la oración, y de esa manera debemos de orar. Velando en ello, diga conmigo, velando en ello, exige un constante enfoque en la situación entre manos. Es decir, en todo tiempo, con toda perseverancia. Es necesaria tanto en los momentos positivos como en los negativos. Diga conmigo, con toda perseverancia. ¿Cuál es el pasaje que más nos habla de la perseverancia de la oración? La mujer que pedía al juez que se le hiciera justicia. ¿Cada cuándo iba? Todos los días. Ese es el mejor ejemplo de una oración perseverante. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros como cristianos oremos todos los días? Piénselo, porque de ahí depende nuestra vida espiritual. Primero la defensiva y luego la ofensiva. ¿Qué es la ofensiva? Diga conmigo, ¿cómo me protejo? Ustedes saben que el poder máximo del cristiano está en la oración, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo se apartaba a orar? ¿Y qué es lo que el cristiano menos hace hoy en día? Orar. Por todos los santos puede incluir orar con respecto a uno mismo y por los demás creyentes. Las provisiones de Dios, la victoria del Salvador en el Calvario. El príncipe de este mundo será expulsado. Por medio de su muerte, Cristo destruirá al diablo, aquel que tiene el poder de la muerte. Los creyentes han vencido al acusador de los hermanos por la sangre del Cordero. Diga conmigo, es una guerra ganada. Amén. La promesa del vencedor: los creyentes vencerán en última instancia al maligno y su sistema mundial. La oración intercesora de Cristo es una función como sumo sacerdote. En el aposento alto Jesús oró para que el Padre apartara a los creyentes del maligno. Diga conmigo, ya oró por nosotros. Wow, es impresionante. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Tarea. Anótela ahí, por favor. Tarea: leer todo el capítulo de Juan 17. Si no lo han leído nunca antes, esa oración tan extraordinaria, esa es la tarea para que la lean. La oración de nuestro Señor Jesucristo.
Siguiente, la protección de Cristo. Todos los verdaderos creyentes serán protegidos por Cristo para que el maligno no pueda afligirles un daño eterno. Diga conmigo, Él nos protege. El poder del Espíritu que mora en nosotros. Los creyentes vencerán a Satanás por el poder del Espíritu Santo que está en su interior, pues es mayor que el poder externo del diablo. Mire nada más cómo Dios nos ha colmado de bendiciones. Primero nos da la armadura del cristiano. Después de ahí nos da el poder que hay en la oración. Después de ahí nos da la victoria en la cruz del Calvario. Nos da la promesa de Él como vencedor, que vencerá y que ha vencido al maligno. Nos dice y siempre se presenta como nuestro intercesor, intercediendo por sus hijos. Él es nuestro protector. El Espíritu Santo es más poderoso que el enemigo. Wow, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga bien fuerte conmigo: y todavía me atrevo a dudar de Él, después de todo lo que Él ha hecho. El conocimiento de las estratagemas de Satanás. Dios ha prevenido a los creyentes de los planes del maligno de Satanás en las Escrituras, para que los cristianos estén preparados cuando estalla la batalla espiritual. Ya nos dijo cuáles son sus armas, su estrategia, la oración del creyente. Instrucciones bíblicas para derrotar a Satanás. En primer lugar, someteos a Dios. Diga conmigo, someteos a Dios. ¿Se acuerdan que le prediqué acerca de eso? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios es la clave para las victorias espirituales. ¿Alguien dice amén? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice Santiago 4:8. ¿Cuántos quieren que Dios esté cerca de nosotros? Dígame fuerte conmigo: tengo que acercarme a Dios. Acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Nosotros queremos que todo se lleve a cabo de la nada y que Dios nos bendiga y que nos muestre su mano, pero no queremos acercarnos a Dios. Si no te acercas a Dios, ¿cómo esperas que Dios y su favor se acerque a ti? Digan bien fuerte: imposible. Luego, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los pastores que fortalecen y alientan a la iglesia, los pastores deben establecer y exhortar al rebaño de Dios en la fe, para que el tentador fracase en sus tentaciones. ¿Qué está haciendo hoy mi vida, mi persona? Exhortándoles, enseñándoles todas las cosas que el diablo quiere hacer para que no tome ventaja sobre ustedes y para que fracase en sus tentaciones. Yo les enseño, les doy el alimento que es la palabra de Dios, pero ¿quién lo tiene que poner en práctica? Yo no los voy a obligar. Les enseño y cumplo mi responsabilidad, y ahora ustedes tienen que cumplir la suya. La confianza en que Cristo ha ganado la victoria suprema. Los juicios de Satanás, ¿ok? El juicio original de Satanás, vamos al recuadro en Génesis 3:1. Se compara a la serpiente con las bestias del campo. Normalmente la serpiente no puede hablar ni conocer sobre Dios. Normalmente las serpientes no entablan conversaciones con las personas. Normalmente las serpientes no razonan. Normalmente las serpientes no engañan verbalmente a las personas. Satanás no repta sobre su vientre. Es difícil determinar los destinatarios. Esa serpiente no era una serpiente física, sino más bien era Satanás. ¿Ok? Estamos en la página 719. Satanás es un ser creado. Satanás fue creado como un ángel, ya lo vimos. Vamos a ir a la página 720. ¿Ok? El juicio de Satanás en el Calvario. Durante su ministerio, Cristo hizo declaraciones respecto a la derrota y el juicio de Satanás que valieron su grito de victoria en la cruz. ¿Qué gritó Jesús nuestro Señor?
Consumado es. El poder de Cristo sobre los demonios certificó su dominio de Satanás. La autoridad de Cristo que delegó en los discípulos reflejaba la derrota espiritual de Satanás. Satanás es un enemigo derrotado en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor Jesucristo gritaba, consumado es, estaba derrotando al enemigo y estaba dándonos a nosotros autoridad para ponerlo debajo de nuestros pies. Cristo respondió: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Con esto se refería a que el poder del diablo ya había disminuido, como demostraba su victoria terrenal sobre los demonios. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo destruyó a aquel que tiene el poder de la muerte, al enemigo. Y por eso Pablo, de manera irónica dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Absorbida es la muerte en victoria. Amén. El juicio tribulacional de Satanás. Apocalipsis 12:7 dice, hace una crónica del destierro físico final de Satanás y sus ángeles de la presencia de Dios en el cielo. Habrían sido derrotados en el cielo y no quedará lugar alguno para ellos allí. Esto ocurrirá a mitad de la septuagésima semana, a los 3 años y medio de la última semana del séptimo año. Desde este punto en adelante, Satanás ya no podrá acusar a los creyentes del pecado en la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Okay? El juicio milenial será atado por 1000 años, y el juicio eterno, el lago que arde con fuego y azufre. Al final, ¿quién gana? ¿Ah? La historia ya está escrita. La victoria ya ha sido ganada. Lo único que hace ahora es pelear batallas. Dios nos ha dado todas las cosas para salir victoriosos. Ahora solamente pongámoslas en práctica. Los demonios, la realidad de los demonios, guerra espiritual. Vean esos mensajes, por favor, ¿ok? Expliqué y hablé mucho de este material sobre los demonios, los aspectos físicos que puede, o los síntomas que pueden provocar, el poder que tienen los demonios, ¿ok? El juicio de los demonios. Ok. Todo lo de los demonios, otra vez los vuelvo a referir a la clase, a las predicaciones sobre guerra espiritual, a grandes rasgos. No sabemos el origen, sabemos que están divididos en dos, ok. Pero los dos son espíritus malignos, ángeles caídos y demonios. Los ángeles caídos son espíritus que pueden impregnar cosas, ¿okay? Que se pueden pegar a las cosas. Los demonios necesitan un cuerpo para poder estar en paz, ¿okay? Son aliados o parte del ejército del enemigo que opera ayudando a Satanás para llevar a este mundo en rebeldía a Dios y para apartarlo de Dios, y son los causantes de muchas cosas en el ámbito espiritual: la brujería, el ocultismo, el satanismo, los amuletos, la magia, etcétera, etcétera, etcétera. Más sobre el tema, vayan nuevamente, les digo, a ese mensaje, ¿ok? De hecho, lo vamos a postear al ratito en la página del Face para que sepan cuál es. Lo vamos a repetir. Ok, ahora vamos a preguntas frecuentes y con eso vamos a terminar este tema. ¿Les parece? ¿Lee la mente Satanás? ¿Sí o no? No.
¿Por qué? Porque Él no es omnisciente. Él no puede leer la mente, ¿ok? Recuerden que es un ser creado, no es omnisciente. Ahora, los que dicen que puede leer la mente, en realidad es que tiene la capacidad de leer nuestro comportamiento. Muchas de las cosas que hacemos a escondidas, Él las está viendo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces te va a mandar tentaciones por esas áreas que nadie conoce, sino solamente tus acciones en lo secreto. No es que lea la mente, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de los dones espirituales, que no es el tema, hay muchos que siempre le dan un énfasis súper exagerado al hablar en lenguas, porque dicen, es que cuando tú oras en lenguas, el enemigo no sabe qué es lo que estás orando. Bueno, si usted no quiere que el enemigo sepa lo que usted está orando, tiene que orar en su mente, en su pensamiento, porque él no puede leer la mente, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Mas sin embargo, si puede mandar dardos de fuego a su mente, ¿ok? Le hablaba si los demonios pueden realizar milagros, le enseñaba acerca de eso, que pueden aparentar ser milagros, pero que en realidad no lo son, porque tienen el poder de poder manipular las cosas físicas, ¿ok? ¿Están los demonios en el mundo de hoy? Seguro que sí. ¿Pueden los cristianos atar a Satanás? Les hablé en la serie de guerra espiritual de atar y desatar, ¿ok? ¿Qué más? That's it. Son las preguntas más importantes. Les tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieren primero? ¿Ah? La mala es que nos queda solo una clase más, que es introducción a eclesiología, porque eclesiología lo estudiamos en cuarto año de seminario bíblico, ¿ok? Solamente vamos a tener una clase más el próximo jueves. Y la mala noticia es que terminamos teología bíblica y sistemática con eso, ¿ok? La buena es que de este jueves al otro arrancamos con materias de segundo año de seminario bíblico. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Así es que a todos los que estuvieron en cada clase y que no se perdieron ni un solo libro, ni una sola clase, de todas las clases que tuvimos, de verdad, de corazón, les felicito. Ustedes pueden decir de manera orgullosa, sana, que han cursado primer año de seminario bíblico, ¿ok? Las clases, ustedes las tienen ahí. Tuvimos muchas clases. ¿Hay alguien que tenga su hojita de las materias o no? ¿No? ¿Nadie las tiene? Bueno, tuvimos todas esas clases de primer año. Les dije que nos faltaba escatología, y la gran y buena noticia es que la primer clase de segundo año va a ser Daniel y Apocalipsis, y vamos a tener nuestra clase de escatología como primer clase de segundo año. Así es que yo les animo a todos ustedes que están aquí, que no falten, a todos los que están online, que no se lo pierdan, porque Daniel y Apocalipsis y entender los tiempos finales va a estar bueno. Okay. Va a ser una clase muy interesante. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma, pero de que usted va a salir como un gran escatólogo, va a salir como un gran escatólogo. Okay. No como los escatólogos que vienen desde no sé cuántos años. ¿Sabe cuáles son los escatólogos que a mí me dan risa? Y se lo digo con mucho respeto. Los que desde que salió el código de barras ya era la marca de la bestia. Los del microchip, los de la línea de las tarjetas de crédito. Ahora hay una tarjeta nueva, ¿ok? Cada cosa nueva que sacan, los escatólogos tienen que cambiar sus opiniones. Este pequeño chip de aquí, ya lo único que tú haces es pasarlo y está toda tu información aquí, ¿ok? Ahora,
las naciones, etcétera, periódicos, cosas. No nos vamos a enfocar en los escatólogos esos. Nos vamos a enfocar en la Biblia, en lo que dice la Biblia, en lo que esperamos de acuerdo a la Biblia, interpretando cada parte del Apocalipsis como se debe de interpretar y aún más. ¿Ok? El mensaje a las 7 iglesias, que está extraordinario, y muchas otras cosas que están súper interesantes. Así es que le animamos a que usted participe. De este jueves al otro arrancamos con el segundo año de seminario bíblico. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Este libro lo vamos a utilizar todavía para esa primer clase de escatología, mezclándolo con otro libro pequeñito que se llama Daniel y Apocalipsis. Manténganse al tanto de la página de la iglesia en EP News. Les voy a mandar la portada del libro para que ya empiecen a conseguirlo. Si quieren que lo consigamos a través de la librería de la iglesia, déjenme saber, mándenme mensajito para ordenarlos todos juntos. La única diferencia es que primero lo tiene que pagar y luego lo ordenamos. Si no paga, no ordenamos, ¿ok? Porque luego se nos quedan ahí y no queremos que eso suceda. Así es que Daniel, Apocalipsis y este libro, después de ahí ya no lo vamos a utilizar, ¿ok? Lo vamos a dar ya por terminado. Teología Bíblica y Sistemática 1, Teología Bíblica y Sistemática 2. En este año de seminario bíblico ustedes tuvieron que haber leído todo este libro. La risa que le da al hermano. Yo por lo menos lo leí, por eso les di la clase. Pero este año tuvo que haber, ustedes se les hacía difícil, ¿verdad que sí? Pensaban que nunca íbamos a terminar. Ahora sí nos saltamos cositas que vamos a tener clases especiales y por eso no las tocamos, pero tuvo que haber leído este libro y le doy muchísimas gracias a Dios. Por eso es que venía también súper contento hoy. Una clase más y terminamos primer año, arrancamos con segundo año y que Dios sea bendiciendo a su pueblo y a su iglesia. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Ahí cortamos, que Dios me los bendiga a todos. Ánimo.